Hola a todos. Seguimos construyendo nuestro Discipulado 2 en base a relaciones. Sabemos que discipulado es vida, vida plena, y queremos aplicar esta idea de vida plena también a nuestras relaciones. Ya hemos visto lo que era el centro de la cruz, amor y gracia, a través de los cuales vamos a estar filtrando todo asunto relacionado con nuestras relaciones. Hoy, dentro de lo que es la cruz, vamos a ver el largo del madero superior, para representar cómo es nuestra relación con Dios o cómo debería ser una relación correcta con Dios. Antes de nada, permíteme que te introduzca en el tema de hoy. El tema de hoy es escuchar a Dios, oír a Dios. Hay una diferencia, obviamente, entre oír y escuchar. Y permíteme que te lea lo que es la definición de la Real Academia de la Lengua. Oír es percibir los sonidos y escuchar es prestar atención a lo que se te está hablando. Son las dos cosas. En nuestra relación con Dios, en ese larguero, en ese madero superior de la cruz, tenemos que estar pendientes, prestar nuestro oído y percibir la voz de aquel que nos va a hablar, que en este caso es Dios. Hay algo que tenemos ya claro y que deberíamos tener clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y te voy a decir qué es esa base importante para que te des cuenta que oír a Dios es una parte importantísima en lo que es la comunicación con Dios. ¿Cómo tiene que ser esa comunicación con Dios? Por un lado, yo le puedo hablar a Dios, tengo libertad para hablarle a Dios. Por otro lado, Dios escucha lo que yo le estoy hablando en todo momento y contesta, en este caso, mis oraciones. Por otro lado, Dios me habla, ya lo hemos visto cuando estuvimos viendo el vídeo de las Escrituras, pero ahora nos queda la otra parte, para poder cerrar el círculo de una comunicación correcta con el Señor, de una relación correcta con el Señor, y es que yo pueda escuchar lo que Él también me está escuchando. Es importante desde nuestra perspectiva cristiana. Y vamos a ver también algunos textos ahora, la idea de poder escuchar a Dios. No solamente en cuanto a nuestra relación con Dios, no solamente en cuanto a lo que Dios habla sobre mí, sino también poder aplicarlo a nuestras relaciones interpersonales. Allí donde estemos, allí donde nos encontremos con gente, allí donde nos relacionemos, tenemos la necesidad. No te digo que podemos escuchar a Dios, no, tenemos la necesidad personal de escuchar a Dios, de oír a Dios, de percibir su voz y de escuchar el contenido, el mensaje que nos quiere transmitir en cuanto a las relaciones en las que podamos estar viviendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto de oír a Dios? Se puede hablar mucho y obviamente es un tema tan importante, un tema tan profundo, un tema con tanta teología, que podríamos estar no en un solo vídeo de 10-15 minutos, sino en muchos vídeos hablando de lo que es oír a Dios. Pero quiero darte por lo menos 3 bases bíblicas con respecto a este asunto que desde mi perspectiva son importantes a tener en cuenta. Una de ellas es que hemos sido creados, diseñados para escuchar a Dios. Eso es tremendo. Pensar en Génesis capítulo 1, 2 y 3, y te remito a ellos para que tú te puedas leer la historia de la creación y que veas, por ejemplo, el huerto, la relación del primer ser humano, la relación entre Adán y Eva con Dios, cómo Dios se movía, cómo Dios les hablaba y cómo ellos no solamente le escuchaban, es decir, le oían, sino que además entendían el mensaje. Incluso en la prohibición que Dios le hace expresamente a ellos de no tomar del fruto del árbol del bien y del mal, ellos escucharon la prohibición, oyeron la prohibición, pero también entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Es importante. Y así se manejaron en el huerto, obviamente hasta que el pecado llegó y cambió la situación. Pero tú y yo, en el plan original de Dios, hemos sido creados para oír y escuchar a Dios en todo tiempo, de una manera estable en nuestra vida. Por otro lado, te diré la segunda cosa que te voy a decir, es que estamos habilitados, escucha, habilitados para poder oír la voz de Dios. Una cosa es que Dios nos haya creado para escucharle y otra cosa es que tú estés habilitado.
te diré con una certeza absoluta que todo hijo de Dios, todo aquel que ha entregado su vida al Señor, que es hecho hijo de Dios por la gracia de Dios, tiene el interruptor de oír a Dios y de escuchar a Dios en on. No lo tiene en off, lo tiene en on. Estamos habilitados para poder escuchar esa voz. Escuchar lo que Dios tiene para decirnos con respecto a nuestras relaciones. Escuchar lo que Dios tiene que decirnos acerca de nosotros mismos, de nuestra identidad, acerca de nuestra relación con Él. Todo eso es posible. Estamos, como digo, habilitados, estamos en función on y podemos escuchar. El texto bíblico, que para mí es de los textos que más pueden ayudarnos en todo esto, es el de Juan capítulo 10 y versos del 1 al 5. Te invito a que lo puedas leer con tranquilidad allí donde te encuentras, pero habla de que las ovejas oyen la voz del pastor. Y dice una segunda cosa interesantísima, que las ovejas son capaces de oír la voz del pastor, conocen la voz del pastor y le siguen. Si yo quiero seguir al Señor, si yo en esta tierra quiero hacer su voluntad, si yo en esta vida quiero tener una relación correcta con el Señor, si yo en esta tierra quiero tener unas relaciones maduras y estables, tengo que pasar inevitablemente por escuchar, por oír lo que Dios dice, el mensaje de Dios y percibir esa voz. Si quiero seguir al Señor, necesito oír la voz de Dios. Hemos sido creados, hemos sido diseñados para esto, pero además estamos habilitados para poder escuchar esa voz interna de Dios. Y por otro, debemos tener una actitud proactiva con respecto a oír la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras, especialmente a través de los profetas. Enviaba el mensaje a través de hombres. Hoy sigue siendo así. Hoy también Dios nos habla a través de las circunstancias que podamos vivir. Pero te diré, tu actitud debe ser proactiva en el sentido de que el plan divino real es que tú, personalmente, tú puedas oír a Dios y escuchar a Dios en tu corazón, en tu interior. Hay una frase que lo define en la Biblia que es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso lo que nos quiere decir es que tu actitud tiene que ser proactiva. No es una cuestión de estar pasivo, sino todo lo contrario, proactivo. Tengo intención, quiero escuchar lo que Dios tenga que decir. Quiero percibir que Él me está hablando, no solamente como un sentimiento, sino además quiero escuchar el mensaje que tenga Dios que decirme, el mensaje del cielo con respecto, en este caso, a las relaciones de cualquier tipo, incluida la de Dios, incluso lo que Él tenga que decir a mi propia vida. ¿Por qué es bueno para mí? Pregunta que también tenemos que responder en el día de hoy en ese discipulado 2. Es bueno para mí oír a Dios porque, primero, cierra el ciclo de mi comunicación con Dios. Te he dicho antes, por un lado, yo le puedo hablar a Él, perdón. Por otro lado, Él me escucha. Él me habla y yo, si soy capaz de escucharle, lo que estoy haciendo es cerrar el círculo de la comunicación. Empiezo a tener una comunicación donde puedo entrar en esa plenitud total de una comunicación. Si no le escuchara, algo me estaría faltando. Algo me estaría faltando. Y esto lo podríamos poner algunos ejemplos con respecto a nuestras relaciones personales. Si yo no escucho a la persona que tengo delante, mi relación con él va a estar deficitaria, seguro. Y por otro lado, en cuanto al resto de relaciones personales y aun con nosotros mismos, nos enfoca. Es bueno para mí porque oír a Dios lo que hace es enfocarme. Lo que Dios tenga que decir sobre una relación en concreto, o cuando yo voy a iniciar una relación, si yo le presto atención, si yo le pongo oído, si yo le pongo intención de una manera proactiva, a ver qué Dios tiene para mi vida y para las relaciones, eso lo que va a hacer es enfocarme en la vida. Luego, por tanto, oír a Dios es importantísimo. Oír a Dios nos va a hacer, a todos nosotros, a los hijos de Dios, a los creyentes en general, nos va a hacer que podamos tener unas relaciones mucho más fructíferas. Luego, por tanto, oír a Dios es bueno
para nosotros. Y la última pregunta a responder en esta tarde es, ¿cómo lo voy a aplicar? Y esto es lógico. Podríamos hablar mucho más acerca del tema de oír a Dios y escuchar a Dios. Ya te he dicho del plan original y de que estamos habilitados para escucharle, de que es posible y que es bueno para ti. Pero te diré en este punto que lo primero es ejercitar el oído. Aquellas personas que estudian un idioma saben que lo fundamental no es tanto la gramática, porque eso se puede aprender, se puede estudiar, sino es habilitar el oído, es decir, hacer tu oído a un idioma nuevo, a unos sonidos nuevos. En el caso de oír a Dios, tenemos que ejercitar también nuestro oído espiritual, nuestro oído interno, para escuchar lo que Él tenga que decirnos. Con esto lo que te quiero decir es que el paso primero para poder aplicar esto es pedirle a Dios que te hable. Y estoy tan convencido que Dios contesta esa oración, pero tan convencido que Dios contesta esa oración porque está en la voluntad de Dios hablarme, que te vas a sorprender cuando tú le pidas a Dios, Señor, háblame acerca de uno mismo. Señor, háblame en cuanto a la relación contigo. Señor, háblame en cuanto a la relación con mi pareja, con un amigo, con la iglesia, con otros creyentes, con el mundo laboral. Háblame, háblame, háblame. Esa oración será contestada seguro, seguro, seguro. Te lo afirmo. No tanto porque sea palabra mía, sino lo dice la Biblia, lo creo y ese es el plan original de Dios. Y por otro lado, una vez que le estás pidiendo a Dios algo que a veces no hacemos, búscate un mentor. Un mentor, una persona madura, puede ser un pastor, puede ser otra persona, pero que sea madura, que sí tenga el oído ejercitado, que sí tenga la experiencia de escuchar a Dios y que pueda enfocarte. Siempre las decisiones que se toman en base después a lo que uno escucha son personales, pero alguien que te pueda enfocar. Pídele a Dios por un lado que Él te hable y lo vas a ver, y lo vas a contestar. Y búscate personas maduras con experiencia con el Señor que puedan enfocarte y te puedan ir indicando cómo poder escuchar a Dios. Y por último te diré, para acabar, una frase. Y esta frase es mía, copyright mío. Oír a Dios le dará a tu vida valores estables para aplicar a tus relaciones. ¿Tú quieres aplicar oír a Dios a tus relaciones? Ese oír a Dios va a producir en ti, a lo mejor no de una manera rápida, un cambio en tus relaciones, pero va a producir en ti algo interno que se va a convertir en un valor. Y ese valor será algo estable después para aplicar a tus relaciones. Por mi parte, nada más. Espero que todo esto, esta pequeña reflexión acerca del discipulado y sobre la necesidad de oír a Dios, te ha servido para algo. Por mi parte, nada más. Hasta otra.